Bueno, pues buenos días. Mañana en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte se debatirá una iniciativa de Chunta Aragonesista para pedir al Gobierno de Aragón que proteja una de las manifestaciones simbólicas más profundas, arraigadas y representativas de Teruel, que es el Torico de Teruel. El Torico no es una figurativa decorativa, es la memoria viva de un pueblo que exige respeto y protección. Hoy, desde Chunta Aragonesista, queremos poner voz en defensa de un símbolo que no solo forma parte del paisaje urbano de Teruel, sino también de su alma colectiva. Sabemos que el Torico es pequeño en tamaño, pero enorme en significado. Es uno de los emblemas más reconocibles, queridos y cargados de simbolismo de la ciudad de Teruel. Ha presidido durante siglos la Plaza del Torico, ha aparecido en escudos, monedas, grabados, libros y en la memoria emocional de generaciones de turolenses. Por eso no se puede admitir que a día de hoy no cuente con una declaración individual como bien de interés cultural, más allá de su inclusión genérica en el conjunto histórico de Teruel. Esta situación es un déficit patrimonial que debe corregirse de inmediato. Los hechos ocurridos en junio de 2022, cuando el conjunto se vino abajo durante unas fiestas populares, demostraron no solo su fragilidad estructural, sino también la debilidad de su protección legal y la improvisación institucional con la que se gestionó. Como bien señaló el arquitecto Antonio Pérez Sánchez, no se cayó, lo tiraron. Y tenía razón. En cuanto a la futura ubicación del Torico de Teruel, debería realizarse con consenso, participación ciudadana y con todas las garantías legales. Pero por ahora el primer paso que pedimos desde Chunta Aragonesista al Gobierno de Aragón son 4 medidas claras. Iniciar ya el expediente para declarar el Torico de Teruel bien de interés cultural individual. En segundo lugar, elaborar un plan específico de conservación, documentación y difusión que proteja tanto su dimensión física como simbólica. También incluir a instituciones culturales turolenses como el Museo Provincial, el Instituto de Estudios Turolenses y la Universidad de Zaragoza en la elaboración del expediente y futuras acciones. Y finalmente, lanzar una campaña educativa y patrimonial en Teruel que visibilice su importancia para futuras generaciones. Este no es un debate menor, es una cuestión de respeto institucional, dignidad cultural y autoestima ciudadana. Teruel no puede permitirse perder uno de sus mayores símbolos. Lo que está en juego es mucho más allá que una escultura. Es la identidad de todo un pueblo, el de Teruel. Desde Chunta Aragonesista insistimos en que el Torico debe de ser protegido y valorado no como una figura decorativa, sino como lo que es, un emblema de Teruel que merece el más alto reconocimiento legal y social. Por lo tanto, mañana en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte pediremos el apoyo a esta iniciativa de Chunta Aragonesista para que el Gobierno de Aragón proteja una de las manifestaciones simbólicas más profundas, arraigadas y representativas de Teruel, como es el Torico. No como un gesto político, sino como un acto de justicia cultural, no como un favor a Teruel, sino como una responsabilidad compartida hacia nuestra historia común. Ya está. Gracias.